Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Acuario, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Acuario. También Acuario, quiero enviar toda la buena vibra, toda la buena energía para la gente de Valencia, ¿vale? Y también solo como recomendación, si existen pueblos o ciudades en su entorno, en las zonas donde quizás no ha sido tan afectado, si pueden ayudar con algo, sería perfecto. Porque en estos casos, cuando hay este tipo de evento tan fuerte, aunque el gobierno tenga todas las ganas de apoyar, las cosas van lentas, ¿vale? Entonces, por eso es importante que también el pueblo ayude. Por eso es muy importante que todos pongamos, como se dice, nuestro granito de arena, ¿vale? Eso lo recomendaría porque esto también pasa mucho en lo que es en Perú. Y lamentablemente en ese momento se necesita agua, medicina, comida, ya. No esperar que alguien firme una autorización. Así funcionan las cosas cuando pasan este tipo de evento. Toda la buena vibra para mi linda gente de Valencia. Empezamos, mi querido Acuario. Vamos a ver, Acuario, Acuario, Acuario. Carta guía, carta consejo. Me sale lo que es la carta del colgado, Acuario. Es como que en estos momentos estás en tu mundo. Estás pensando, reflexionando, no sabes qué decisión tomar, no sabes si a lo mejor de repente seguir con esa relación, ponerte en contacto con esta persona, cambiar de vida. En estos momentos, cariño, tu cabecita está yendo a 1000 por hora. No sabes si a lo mejor de repente esta persona te miente, estás dudando. Trata de tranquilizarte, mi querido Acuario. En este momento la carta de colgado, tu mundo está de cabeza, cariño, pero no eches más leña al fuego a tus inseguridades. No vas a sacar nada. Trata de tranquilizarte, Acuario. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, Acuario. Me sale Capricornio. Me sale Libra, otra vez Libra, Leo, uno más, Géminis, cariño. Vamos a ver signos, mi querido Acuario. Vamos a ver. La letra U, la letra D, la letra C. Continuamos, cariño. ¿Qué me quieren decir, Acuario? Acuario, corazón. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa, cariño. Es como que en algún momento te pones a pensar y dices, siempre voy a continuar con esta historia, siempre tengo que estar cargando esta cruz. Es como que en algún momento te das cuenta que no vas a conseguir nada con esa situación, con esa persona, con esa circunstancia que tú estás viviendo. La carta de la sacerdotisa, cariño, es una carta buena, es una carta de crecimiento personal, de evolución. Tú te das cuenta, tú te estás dando cuenta que es bueno y que es malo en tu vida, Acuario. Y tú quieres algo diferente ya para tu vida. Tú quieres algo especial para tu vida. Tú necesitas tranquilidad. Se dice que cuando uno cumple a partir de los 35 años, o antes, ¿no? Pero se dice que a mí me llegó a partir de los 40, ¿vale? A partir de los 40, cariño, valoramos más comprarnos un buen plato, sinceramente, para comer, que ropa. Valoramos más eso, cariño. Siento que tú me dices, Richard, en estos momentos siento que mis prioridades son otras. En estos momentos me doy cuenta que tengo que ver por mí, que tengo que ver por mi familia. Ya no estoy pensando que si Pepe Lucha me hace caso, que si la Lupe me llamará. No. Siento que tengo que hacer un cambio, pero para bien, mi querido Acuario. Porque la carta de la sacerdotisa es una carta de sabiduría. Y te vuelvo a decir,
tú te das cuenta ya que es bueno y que es malo en tu vida. Lo que te preocupa más, Acuario, son los tuyos, tu familia, tu entorno, tu trabajo, tu proyecto. Vamos a seguir. Me sale lo que es la carta de la estrella. Llegas a un punto de decir, Acuario, lo que si es para mí, lo obtendré. Si no, simplemente pues a otra cosa mariposa. Pero ya no te complicas. Es como que a lo mejor de repente tú dices, Richard, si ese hombre o esa mujer es para mí, pues ya está, será para mí. Pero en otra ocasión, de repente tú hubieras pensado, ¿cómo es posible si yo lo amo tanto, yo lo quiero tanto? Tengo miedo a lo que es a la soledad, tengo miedo a lo que es a la tristeza. ¿Por qué Dios no puedo tener lo que es un marido, una mujer? ¿Por qué me pasa esto? No, ahora no, Acuario. Ahora no. Ahora tú dices, si Dios quiere que yo esté en pareja, estaré en pareja. ¿Vale? A mí en este momento, Richard, lo que yo valoro más es mi tranquilidad, mi paz, mi crecimiento. Si esta persona me quiere, que me busque, que me ruegue, que esté por mí. Yo ya no quiero ir detrás de nadie, Richard. Me encanta tu energía. Hay mucha seguridad. Hay mucha seguridad, cariño. Tú estás apostando por algo verdadero. Tú quieres algo real en tu vida. Tú ya no quieres fantasías. Ya no. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del As de Copas, cariño. Y yo con esta carta, mi querido Acuario, es una carta preciosa, al costado de la carta de la estrella, como tú ya estás siendo seguro, segura, está viendo un cambio lo que es en tu vida, tú vas a empezar a traer cosas buenas en tu vida, personas verdaderas en tu vida, mi querido Acuario. Como que empieza a llegarte la suerte, suerte en el amor, suerte en el trabajo, en el proyecto, con las amistades. Ya estás buscando algo verdadero, ya no quieres fantasear, Acuario, ya no. Tenemos lo que es la carta del 7 de copas. Y de la casualidad, mi querido Acuario, ahora cuando tú vas a estar en ese punto, es cuando una persona viene y te pide lo que es una oportunidad. Porque la carta del 7 de espadas nos hablan de oportunidades. Vale. Como tenemos lo que es la carta del as de copas, para algunos de ustedes, para la mayoría, es una persona nueva. Para otro grupo, cariño, es una persona que está en la distancia y que viene y te busca. Acuario, porque la carta de la estrella también representa el hilo de la vida, representa también lo que es la distancia, Acuario. Y aquí dice, hay una persona en la distancia que posiblemente está viendo tu cambio, la carta de la sacerdotisa, cariño. Esta persona tú ahora lo llamas la atención. Esta persona te buscará y te pedirá lo que es una oportunidad. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver. Recuerda que muchos de ustedes ya no quieren saber nada del pasado. Entonces, aunque las cartas te digan que esta persona te busca, la última palabra lo tienes tú, ¿vale? Vamos a continuar. Me sale lo que es la carta del 10 de copas. Para muchos de ustedes, mi querido Acuario, esta oportunidad va a ser algo diferente, ¿vale? Hay un cambio, Acuario. Si tú das una oportunidad al pasado, tenlo por seguro que esa persona te va a hacer feliz. Ha cambiado. Si tú das una oportunidad a una persona nueva, tenlo por seguro, cariño, que esa persona te va a hacer feliz. Porque la carta del 10 de copas es como que tú te sientes en las nubes. Es como que vas a estar deshojando margaritas. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Sí me quiere, Richard. La suerte empieza a llegar lo que es en tu vida, mi querido Acuario. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio, cariño. Vamos a ver. Pero es en base a tu cambio. Aquí no hay ni magia ni hechicería o porque Richard lo quiere así, no. Es en base a tu cambio, mi querido Acuario. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Acuario. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Acuario. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora.
Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la estrella es un sí, Piscis o Acuario. Opción 2, la carta del mundo es un sí, Virgo, cariño. Vamos a ver qué mensaje te quiere decir los ángeles. Esta carta que has saltado, voy a hacer caso, cariño. Escucha. 6 de aire, rescate, cariño. Las cosas mejoran, una situación difícil, conoce su desenlace, salir de viaje, corazón. No sé por qué siento, mi querido Acuario, que hay una persona que te va a decir, Acuario, perdóname, no he sido feliz, he cometido lo que es un error, necesito estar a tu lado, necesito estar con los míos. Desde que tú te marchaste, porque aquí una persona se marchó, cariño, desde que tú te marchaste, mi vida no ha sido fácil. No. Peleas, discusiones, malos entendidos. Esa persona que prácticamente me engatusó, eso es lo que dice, ¿vale? Me engatusó. Esa persona nunca me amó y ahora recién me doy cuenta. Te pido por favor lo que es una oportunidad. Hagamos un viaje juntos, te está diciendo, cariño, o vuelve otra vez a casa. Algunos de ustedes, mi querido Acuario, han sido tan radicales que posiblemente se han marchado a otro país, inclusive. Han sido muy radicales. Esta persona, cariño, quiere volver contigo. Esta persona necesita reencontrarse contigo, Acuario. Y te lo va a decir, te va a hacer una propuesta, Acuario. Una propuesta para que ustedes vuelvan otra vez al lugar de origen. A ver, vos acá más cartas para matizar, cariño. Aquí hay una propuesta, ¿vale? Vamos a ver, Acuario, ¿cuál es esa propuesta que te hace? ¿Cuál es esa propuesta que te hace, Acuario? Me sale lo que es la carta del 10 de tierra, cariño. Volver a empezar otra vez desde cero. Sí, mira, dice, prosperidad, seguridad, tradición. Hay un arco lleno de oro, cariño, monedas de oro, y al fondo está la familia, ya que hay una persona, se puede decir ya de una edad mayor, con su perrito, cariño. Quiere envejecer contigo. Te lo va a decir, quiero envejecer contigo, quiero vivir contigo, quiero recuperar la relación, la familia, especialmente la familia, cariño. Mis padres ya no se van a meter, o mis padres quieren también que yo vuelva contigo, cariño. Pero bueno, la última palabra lo tienes tú, ¿no? Porque a lo mejor tú me dices, Richard, yo no quiero saber nada ya. Recuerda que también llega lo que es una persona nueva, lo que es en tu vida. Pero esto es lo que te dice, cariño. Vamos a ver qué más me dicen, ¿vale? Acuario. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, Acuario? Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del 10 de fuego y la carta de la transformación. Para muchos de ustedes, mi querido Acuario, posiblemente me dice Richard, porque el mensaje es exceso de trabajo, estrés, desequilibrio. Esta situación te estaba afectando anímicamente. A lo mejor muchos de ustedes estaban teniendo la responsabilidad de la familia. O de repente me dice Richard, para poder olvidar a esta persona, como que me he centrado mucho en el trabajo. Estás un poco estresado, estresada, cariño. Pero llega la transformación, mira. Llega la transformación. Viene esta persona para que las cosas vuelvan a ser como antes. Comprensión, cambio de vida, liberación. Cariño, te vienen las cosas de golpe, todo te viene de golpe. Para algunos de ustedes, cariño, si de repente estás en un trabajo también, si estás en un trabajo donde no te valoran y tú trabajas mucho, ya has estado enviando algún tipo de currículo en otra empresa, cariño, o tienes planes de viaje, viene ya, cariño, viene tu gran cambio, me dice Acuario. Viene tu gran cambio, porque muchos de ustedes ya están como aburridos en un lugar. Y viene tu cambio. Hay un ángel que te rescata, cariño. Es como que el destino dice, Acuario, tienes que hacer caso de las señales. Aquí te está esperando algo maravilloso. El destino, Acuario. El destino, corazón. Porque aquí estás agotado, mira, agotada. Pero aquí hay un cambio, Acuario. Vos acá más cartitas. A ver, es el destino. Te llega un amor por destino o el cambio ya por destino, Acuario. El cambio ya por destino, te dice. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Fuego, corazón. Una propuesta
Una propuesta, trabajo o amor. Seguro de sí, apasionado, aventurero. Mira, hay una propuesta, pero viene ya. Esta propuesta viene ya, Acuario. A lo mejor esta persona inclusive ya está haciendo ese viaje. O de repente revisa tus correos, tu buzón, yo que sé, cariño, de mensaje, porque te va a llegar una propuesta. Una propuesta o de repente un documento, cariño, pero te llega ya. Esto es ya, Acuario, ya. Te voy a sacar una fecha aproximada, ¿vale? Esto es ya, cariño. Sorpresa da la vida, agárrate. Agárrate, cariño, porque a lo mejor viene hasta lo imposible, corazón. Hasta lo imposible viene, pero la última palabra lo tienes tú. Una fecha aproximada, vamos a ver, Acuario. Una fecha aproximada, cariño. Una fecha aproximada. Es que estás atrayendo cosas buenas. Es tu energía. Una fecha aproximada. Vale. Dice, escucha. Yo me quedaría en semanas, ¿vale? 5 días, 5 semanas o 5 meses, cariño. Pero yo me quedaría en semanas. Tú solamente toma lo que es tuyo, mi querido Acuario. 5 días, 5 semanas o 5 meses. Vamos a ver, cariño. ¿Qué me quieren decir lo que es un mensaje de los ángeles del amor, Acuario? Vamos a ver un mensaje de los ángeles del amor, mi querido Acuario. Un mensaje de los ángeles del amor. A ver. Dice, escucha, sorpresa, cariño. ¡Wow! ¡Wow, wow! Parezco un perro. Dice, exprese su amor. Láncese, dé el primer paso, mi querido Acuario. Corazón. Esto es para solteros y solteras también, ¿vale? Escucha. Este mensaje también lo he sentido en el signo de Capricornio. No sé si a lo mejor tu ascendente es Capricornio o hay una persona de Capricornio que te interesa. Siento que muchos de ustedes están jugando lo que es al gato y al ratón. Hay una persona que te gusta o esta persona, cariño, es muy atento, muy atenta con ustedes, mi querido Acuario, pero sin embargo no se dice nada. Quizás porque quieres estar seguro, segura, quizás de repente porque me dice Richard, no quiero otra vez pasar por una traición, sientes un poco de inseguridad, ¿no? Puede ser el caso. Pero cariño, este hombre o esta mujer, que tú sabes quién es, Acuario, este hombre o esta mujer te ama y sus sentimientos son reales, cariño. No todo el mundo es malo. No metamos a todo el mundo en el mismo saco. Este hombre o esta mujer te ama, Acuario. Y mucho, ¿vale? Por eso que te observa, por eso que te mira, por eso que te escribe, quizás. Vosotros mantienen lo que es el contacto. Hay un sentimiento entre ustedes dos, mi querido Acuario. Pero ni tú quieres aceptar y la otra persona quizás es tímido o tímida, pero se aman. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Acuario. Me sale la carta del 7 de oros. Me dice, elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Hay un personaje con la cual ustedes ya han tenido lo que es una historia. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio. Tiene un poquito de perillas o tiene barba quizás también. Cejas pobladas. Tiene rasgos caucásicos. A lo mejor es europeo, corazón. O es de piel muy blanca, ojos claros también. Esta persona, cariño, vosotros habían terminado mal. Pero sin embargo te busca para una oportunidad, mi querido Acuario. Me sale lo que es la carta del 2 de oros. Siento que muchos de ustedes a lo mejor te lo vas a pensar. Como que me dice Richard, es muy precipitado para tomar una decisión ahora. Otra vez elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Esta persona puede ser que tenga el cabello largo, castaño, rubio, natural o pintado. Están en un lugar donde ahora hace mucho frío o está haciendo mucho viento. El clima está muy inestable. Esta persona, cariño, posiblemente también tiene que tomar lo que es una decisión con respecto a los sentimientos y al trabajo. Es una persona que en su momento, mi querido Acuario, puede ser que antepuso el amor con el dinero, ¿vale? Y siento que esta persona de repente, cariño, decidió por el dinero, por el proyecto. Pero sin embargo se da cuenta, cariño, que aunque tenga tanto dinero, no es feliz porque tú no estás en su vida, mi querido Acuario.
La carta del 8 de espadas. Hay una persona muy cerca en tu vida que cada vez que ustedes coinciden se pone muy nervioso, muy nerviosa. Parece que quiere decirte algo, Acuario, quiere contarte algo, pero hay muchas personas que influyen en su entorno. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, piel blanca o piel un poco morena también o moreno, cabello lacio o desordenado, negro, castaño también. Esta persona, cariño, vosotros inclusive a veces hacen cosas juntos o juntas, ¿vale? Puede ser un amigo o una amiga. La carta del 6 de oros, cariño. Vas a recibir lo que es dinero extra o simplemente te llega dinero, Acuario, o se concreta un contrato de trabajo o recibes una herencia o una ayuda económica, mi querido Acuario. Entonces, corazón, sinceramente, Acuario, tú vas a traer todo lo bueno en tu vida. Hay algo maravilloso que llega en tu vida, pero es por tu energía, cariño. No sé si ha sido mi idea, ustedes me lo dirán, ¿vale? Pero yo, hace menos de un minuto, he visto como que hubiera parpadeado algo aquí. Ya me lo dirás, ¿vale? Porque he hecho así, digo, qué raro. Ya me lo dirás, Acuario. Te quiero. Hasta la vista, sé feliz. Bendiciones de corazón.